Shalom Bezlajá, mis amigos, continuamos estudiando el Yalkut Yosef hoy. Tenemos hoy un tema interesante. Vamos a estar estudiando acerca de Tefilín. Ya estamos en el tercer tomo, Baruch Hashem del Yalkut Yosef. Y antes de empezar, Baruch Hashem con cada alajá y alajá, rogando Baruch Hashem hasta donde Hashem nos presta la vida el día de hoy para estudiar las alajot correspondientes al mundo sefaradí en este tema tan importante de la importancia del tefilín. Quisiera comenzar este tiempo de estudio con las palabras de la Ber Jacob. Su libro Ginse Amelech hace una reflexión interesante acerca de la Shema. Si nosotros nos ponemos a pensar, la conexión que tiene esta mitzvah del tefilín con quizás la expresión de emuná más grande que tenemos de nuestro pueblo es justamente con la Shema Israel. Hay tres señales y tres otiot que acompañan al pueblo judío, Baruch Hashem, a lo largo de su vida. La primera de ellas es el Brit Milá, el pacto. La segunda de ellas es el Shabbat Kodesh. Y la tercera de ellas es los tefilín. Obviamente, en el caso de la mujer judía, ella está exenta de portar tefilín, de hacerse la milá, no necesita hacerlo, son mitzvot que dependen del tiempo. No en todo tiempo se puede poner, por ejemplo, tefilín, y el tema de la milá es únicamente, exclusivamente para los hombres. En el caso de Shabbat, sí es una señal, Otjile Olam, Beneu Bemene, Bene Israel, entre Akadosh Baruj Hu y entre todo su pueblo. Allí también obviamente entran las mujeres. Pero es una mitzvah tan importante de nuestro pueblo que justamente también se le conoce como, bajo la palabra Brit. El tefilín es un Brit. Tefilín, es interesante, es la expresión en plural de la palabra tefilá. Y tefilá es aquella palabra que nos conecta con la palabra que es oración, rezo. Cuando rezamos, los hombres Yehudim ponemos una tefilá en el brazo y una tefilá en nuestra cabeza para recordar que la palabra de Hashem debe estar en nuestros pensamientos, que entra justamente en nuestra mente, debe estar, pero también allí atada cerca de nuestro corazón y también cerca, Baruch Hashem, hacia la acción. El Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, nos enseña que Baruch Hashem es el tefilín, el que le da coherencia al hombre para que sus pensamientos sean coherentes con sus deseos, aquellos que están en el corazón, y con su accionar en cada día y día. Por ello tenemos tefilín que empiezan justamente aquí en la cabeza, pasan la red sod y bajan hasta el corazón, y después vemos que el tefilín del brazo se conecta con la mano hacia el mundo de la acción. Es decir, el tefilín une lo que tú piensas, lo que sientes y lo que estás por hacer. Hay una congruencia entre lo que decimos, pensamos, queremos y obviamente también hacemos. Ponerse tefilín conforme a las muras de Ken es justamente crear una morada a Hashem en este mundo. Cada vez que nos ponemos tefilín es una morada que hacemos de la Shekinah en este mundo. No en vano, no en balde, cerca de 22 veces está escrito el nombre de Boreolam en cada una de las batim, tanto el batim que hay en la cabeza como el batim que hay cerca al corazón, aquel que tenemos en el brazo. El tefilín del brazo, colocamos en el brazo, lo colocamos en el brazo menos dominante, en el brazo que no es fuerte, para recordar que nuestra fuerza es Rimeim Hashem o Shumaim Baaretz. Nuestra fuerza proviene de Hashem, el creador del cielo y de la tierra. Sí. Justo el momento en que nos ponemos tefilín es allí después de recitar, antesitos de recitar la Akedah Itzá, cuando fue atado Itzá. Y así también nos dicen Jajamim, cada vez que nos ponemos tefilín, recordamos atarnos a Hashem, a sus misbot, a sus mandamientos, a su voluntad, que prime la voluntad del Santo, bendito sea, y que no prime la voluntad
individual de cada persona y persona. Hay muchos secretos en cuanto al tefilín se refiere. Ya vimos que se llama Brit, se llama pacto. También la Gemara le llama Osbeadar, fuerza y esplendor. Porque la fuerza de nuestro pueblo es aquello que nos da fuerza para continuar el crecimiento de la Torá, de las Mitzvot, y nos da esa fuerza sobrehumana, Baruch Hashem, esa fuerza espiritual para cumplir las Mitzvot al-Kodesh. Baruch Hashem, en palabras del Ginse Amelech de la Bir Jacob, respecto al recitar el Shema, quiero empezar con esas palabras, Baruch Hashem, porque nos acuerda, nos recuerda cuál es el propósito del tefilín. Atarnos la Torah, atarnos sus palabras, atarnos sus misbot, poder atarnos, Baruch Hashem, como los siervos ante sus amos que tienen una señal que les distingue, que les dirige, como los siervos de Hashem Yitbaraj, Baruch Hashem. Esta señal tiene el propósito de recordarnos amar a Hashem con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Nos dice la Biblia Jacob, Ubejol me odeja con todas tus fuerzas. En 15 Amelec dice, Alce Amerur Rabotenos y Braja. Sobre esto dicen nuestros sabios de feliz memoria, como está Maseget Berajot, página Nudalet 54. Beafta et Adonai Eloheja. Debes de amar a Hashem con todo tu corazón. Beshene Itzereja. Quiere decir con tus dos formaciones, con tus dos inclinaciones. Ubejol nafsheja, afilu tal, et nafsheja. Cuando te dice, y tienes que amarlo con todo el alma, incluso si estás a punto de entregar tu alma. Ubejol me odeja, y con todas tus muchezas, dice, bejol mamoneja, con todo tu dinero. Vejine, que aquí nos damos cuenta, nefesh, levav, umamón, estas palabras en hebreo significan alma y corazón y dinero. ¿Sí? Bejol nafsheja, bejol meodeja, o bejol levaveja, como dice la Shema. Gematria suman todas ellas, nefesh, belevav, bemamón, suman las palabras en gematria brit. Es pacto. Esto es el pacto. Nos dice la Biblia Jacob, Lermosky apogem abrit tikuno. Esta es una indicación para el hombre que si de pronto ha fallado en el pacto, tiene un error, un daño en el pacto que ha hecho con Hashem, la forma de corregirlo, et Adonai beshelosha de barimele. Tiene que amar a Hashem con toda su fuerza, con todo su corazón, con todo su intelecto, con sus muchezas, con toda su alma. Y son justamente Nefesh, Belibav, Umamon. Baset, Yitaken, et Shepagem, Beshav, Perrapalo. Y justamente este tikkun, esta corrección es la que le permitirá sanarse, sanar el pacto que tiene con Hashem Dorah. Todo daño, Pegam, Abrida Kodesh que hay en el pacto sagrado, y regrese y sea juzgado por él. Baruch Hashem, tremendo. La palabra de la verdad. Estamos entonces en el Yalkut Yosef, en la página 8 del tercer volumen, del tercer libro, les dice, está escrito de las 613 mitzvot que fue ordenado al pueblo de Israel, solo 3 de ellas son consideradas od, una señal o testimonio. Abrit Milá, el Shabbat y Tefilín, que son testimonio para el pueblo de Israel, que somos esclavos de Hashem, y por el testimonio de 2 de ellas, de la Tefilín y de la Brit Milá, se establece esta evidencia. Por ello, cualquier integrante del pueblo de Israel no se considera Yehudí íntegro a menos que lleve consigo estos 2 testigos que testifican que esta persona es un Yehudí. Por eso en Shabbat y Yom Tov no colocamos Tefilín, ya que Shabbat y Yom Tov son considerados también Otri Olam, una señal perpetuo. Todos debemos tener precaución, hombres, de cumplir esta mitzvah, ya que cuando se lleva a cabo se cumplen 8 mitzvot de la Torah cada día. Además, afirma el Talmud que todo el que se coloca los tefilín se envuelve con el talit Lela Shema de Pesa, tiene asegurado
entrar en el mundo venidero. Por otro lado, todo el que no cumple con la mitzvah de tefilín es considerado transgresor del pueblo de Israel con su cuerpo, quienes son castigados eternamente, además que transgrede cada día 8 mitzvot de la Torah. No obstante, si se arrepiente por su pecado, ya no se considera como transgresor del pueblo de Israel con su cuerpo. Según algunas opiniones, lo anterior aplica incluso para el que se coloca tefilín, pero no como debe ser, es decir, si por alguna razón lo coloca no donde debe encajar en la cabeza o en el brazo, sino más abajo, más arriba, ¿sí? También significa que no se ha colocado el tefilín. Esto se debe colocarse el tefilín en donde no deben, es equivalente a no colocarlos. No obstante, según otras opiniones, el que no se coloca tefilín en donde debe ir no es considerado transgresor con su cuerpo, ni será castigado, ya que eso aparentemente aplica únicamente para el que no se coloca tefilín en absoluto, por el desprecio que le tiene esa mitzvah, es decir, que siente ridículo el colocarse el tefilín sobre la cabeza, o por considerar que no quiere cumplir con esta mitzvah. Si no se coloca tefilín por considerar que no podrá mantener su cuerpo limpio mientras los tiene puestos o por pereza, aunque también se considera pecado, no es considerado como un transgresor del pueblo de Israel con su cuerpo. Inciso 3. Pese a lo expuesto en el anterior inciso, en la actualidad se permite contar con la gente que no se coloca tefilín por completar minyan. La sanción aplica solo al que exprese la mitzvah, pero si la persona no tiene tefilín o están siendo reparados o por alguna razón no los trajo al shul, no quiere decir que la persona no se cuente como yudí. Se permite tomarlo en cuenta para completar minyan en caso de verse en la necesidad de hacerlo. Si un yehudí laico, es decir, no observante, pide colocarse tefilín, pese a que no respeta el Torah y Misbot, que peca abiertamente, es misbah prestarle sus propios tefilín para que bendiga por ellos y se los coloque. Al hacerlo, será meritorio de esta mitzvah. 5. Se puede colocar los tefilín solo un día. Si ya pasa con los reclutas del Tzabá, del ejército, fuera de Israel, que no se les permite colocar tefilín. Si se les concede un día a la semana para descansar, según algunas opiniones, deberán optar por tomar el día libre de Shabbat y así evitar profanarlo en el ejército, mientras que otros opinan que si solo profanarían Shabbat mediante prohibiciones de nuestros sabios, es preferible que elijan algún día de la semana para poder colocarse tefilín por lo menos una vez a la semana. Por ejemplo, si la persona está enferma y sabe que no está en sus posibilidades de ayunar 2 días de la misma semana, según algunas opiniones, lo correcto es que no ayune el día de Som Gedalia, el ayuno que toca 6 días antes de Kippur, para que pueda así ayunar en Yom Kippur, mientras que otros opinan que debe ayunar en Som Gedalia, por ser el primer ayuno que se le presenta de los dos, incluso si posteriormente no podría ayunar en Yom Kippur. La retribución por el cumplimiento de la mitzvah de tefilín es inmensa, pues además de que tendrá su porción inalterable en el mundo venidero, disfrutará de sus frutos en este mundo y se alargará su vida. Además, todo el que se coloca tefilín se envuelve con tal y Shema y reza, tiene asegurado vivir en el mundo venidero. El fuego del infierno no se apoderará de él y todos sus pecados serán absueltos. Sobre todo el que es cauteloso en colocarse los tefilines escrito, no tomarás la madre sobre los hijos, y sobre el que no se preocupa por cumplir esta misión está escrito, enviarás, lo cual refleja que no vivirá en el mundo venidero, Hashem le libre. El que es meticuloso, estricto, de cuidado, cumplimiento de la mitzvah de colocarse tefilín el día del juicio, esta mitzvah concluirá para bien su final sobre todas las demás, ya que no existe otra mitzvah positiva en la Torah que sea de mayor que la mitzvah del tefilín, ya que toda la Torah fue comparada con el tefilín mismo, como está escrito, Torah Adonai befija, para que justamente sea colocada la Torah de Hashem siempre sobre su boca. Hay que tener precaución, hay que tener cuidado de quién adquirimos tefilín. ¿Sí? Lo ideal es que se pueda adquirir un tefilín de un sofer experto, de un sofer conocido, tenga un buen nombre, porque Barminan, hay muchos casos donde se están vendiendo, comercializando tefilín en el mercado que no son kasher, que no están completos,
que no lo escribieron Sofrim con temor del cielo. Incluso, dicen Jajamim, hay a veces el rumor de que tefilín son escritos por mujeres, lo cual podría invalidar también el tefilín. Entonces uno tiene que estar seguro que quien uno adquiere un tefilín es kasher. Se deben adquirir tefilín que fueron escritos sobre pergamino, no ungido con cal, ya que algunas opiniones lo consideran como interrupción entre lo escrito y el pergamino. No obstante, si ya fueron escritos de esta manera, con lubricante blanco se permite colocarlos e incluso bendecir por ellos en caso de no contar con otros tefilín. Actualmente hay hombres y mujeres que toman cursos de escritura en universidades laicas y para poder cubrir sus gastos escriben mesuzot y tefilín, incluso el mismo día de Shabbat Kodesh. Claro que estas mesuzot y tefilín no son aptos para poder cumplir el precepto o la mitzvah de tefilín o de mezuzá, siendo que además fueron escritos por gente que profana el día de Shabbat públicamente. Para poder cumplir con la mitzvah de tefilín, según todas las opiniones, deberán ser elaborados de una sola pieza de cuero, de la cual salgan los 4 espacios para insertar dentro de los escritos del tefilín de la cabeza. No obstante, se permiten elaborar tefilín de varias piezas de cuero consideradas entre sí, probablemente incluso bajo la opinión de Shulchan Aruch. Como sabemos, hay tefilín de diferentes categorías. Tenemos tefilín peshutim, que es armado a través de pedazos. Tenemos tefilín que son en Dakot, que son delgaditos de un cuero delgado. Y tenemos tefilín que son gasot de un cuero que es un poco más grueso y dura mucho más. Aunque los batí en parte alta del tefilín, donde se insertan las parashot por dentro, se elaboran de una sola pieza de cuero, no es necesario que la titora es la base del tefilín, y la mabarta, la sección lateral del tefilín por donde pasa la red suave para ajustarlo, sean también de una sola pieza, por lo que incluso si son elaboradas con otras piezas de cuero, también es apto ese tefilín. ¿Qué pasa si una persona se encuentra unos tefilín? Va por la calle, se los encuentra, o está en algún almacén, está en algún lugar público y se los encuentra. Si la persona ignora quién los escribió, se encuentra esos tefilín, ignora, ya que la mayoría de gente que escribe tefilín es experta en su área, asumimos que los tefilín fueron escritos por un experto, por lo que se permite colocarlos y bendecir por ellos. No obstante, se encontró en ellos cualquier detalle dudoso, como por ejemplo en sus letras, se considera una duda que es un mitzvah de la Torah, por lo que no se permite usarlos en caso que no tenga otra opción. Por eso, aunque no es decoroso depositarlos en la Genizá, en caso de no poder arreglarlos, no se deberán dejar en casa o en vez de para que no se llegue a utilizar por error en caso de no encontrar otros tefilín, sino que deberá esconderlos en algún lugar oculto. Resultó que tiene tefilín, los adquirió y después de hacer bodej, después de revisarlos, se dio cuenta que no son kasher. ¿Cómo debe proceder la persona? Se adquirió sus tefilín de un software experto, después de muchos años se envió a revisión, resultó que no fueron escritos debidamente, de manera que jamás fueron aptos para cumplir con ellos la misma. Aunque no es necesario ayunar, atormentarse a raíz de este suceso, debe hacer teshuvah por no haber cumplido con esta preciosa misma durante todo ese tiempo. ¿Cómo es posible? O sea, la persona que se pone tefilín y no son kasher, no cumple la mitzvah en absoluto, así la persona desconozca, correcto, porque la persona debió haberse cerciorado, verificado que sus tefilín son kasher. Además, es conveniente que en adelante se coloque también los tefilín en Rabbeinu Tam e incremente su estudio de Torah. Algunas opiniones comentan que debe ser Baruch Shem Kevod Baed para absolver todas las bendiciones que mencionó en vano cada vez que colocó los tefilín durante ese tiempo. Hay veces que personas solo revisan su tefilín cada 7, cada 16 años, ¿sí? Y encontrar justamente que no son kasher es de cuidado. Es costumbre de los devotos que en cumplimiento de las misbot enviar a revisar sus tefilín una vez al año en el mes de Lul. No obstante, no hay obligación de revisar los tefilín incluso después de muchos años de uso, siempre y cuando hayan sido adquiridos por medio de un software experto y fueron revisados debidamente desde un principio. Solo en caso de utilizar estos tefilín de vez en cuando, de manera que la mayor parte del tiempo se guardan en un closet, deberán revisarse por lo menos una vez cada 3 años y medio, 2 veces cada 7 años.
Al igual que con el talit, donde, explica, al igual que con el talit, como nos dice el Yalkut Yosef, en el capítulo 10, una de las condiciones de la elaboración del tefilín para que sea apto es que se elabore con el orden requerido, que sea que se darán. A ese requisito se le conoce como Tasevelo Minasui. No obstante, si después de mandar a revisar tefilín resultaron imperfectos, no es necesario insertar el nudo de la Retzua después de cambiar las parashot para volver a hacerlo, y en este caso no aplica la regla antedicha. Sin embargo, si el tefilín resultó que jamás fue apto para cumplir con la misma, según algunas opiniones, deberá desatar el nudo de la Retzua después de cambiar las parashot para así volver a elaborarlo. Inciso 15. קטן שיגיע לחינוך ויעשה קשר של תפילין לעצמו, su menor que alcanzó la edad de poder instruirlo en la misbot, elaboró para sí mismo el nudo del tefilín, que שיהיה בר מצווה יתיר את הקשר, יקשור את הקשר, se deberá desanudarlo y volverlo a elaborarlo en el momento que el muchacho cumpla la mayoría de edad. Esto es cuando es bar mitzvah, cuando es barda. Por otro lado, si ya cuenta con edades bar mitzvah, aunque desconozca su cuerpo, no ha manifestado signos de madurez, puede elaborar este nudo y llevar a cabo cualquier reparación de los batines de tefilín, siempre y cuando sea consciente de que cada reparación, de que cada arreglo que requiera el tefilín, se haga lishma. Lishma quiere decir que lo hace Shem Shama. Mis amigos, quisiera saber si hay alguna pregunta del tefilín, algún comentario, algo particular con respecto a esta hermosa mitzvah, o seguimos adelante 4 incisos más. Se me dejan, Baruch Hashem, sus comentarios, el que quiera escribir también, el que tenga una pregunta seria sobre sus tefilín, Baruch Hashem, Julio Zen, somos todos oídos. Bueno, parece que no hay comentario. Seguimos 4 incisos más. La Sagrada Hashem dice, 16. Se debe advertir a los vendedores de tefilín mesuzot. En caso de que el cliente solicite tefilín o una mezuzá, megudar es hermosa, ¿sí? Más, de un nivel más grande que lo común, no le proporcione a alguno que se en él alguna duda de que existe más de una opinión respecto a considerarlo apto o no apto. A menos que le advierta respecto. De este modo evitará que la venta llegara a considerarse nula como consecuencia. ¿Qué pasó si una persona pidió unos tefilín que resultaron que eran robados? Los pidió prestados, pero eran robados. Si pidió prestado unos tefilín meudarot y se lo robaron, según algunas opiniones, deberá retribuir al dueño un par de tefilín meudarot, mientras que según otras opiniones es suficiente con que cubre el costo de un par de tefilín normal. Y la persona pidió prestados unos tefilín y en el momento de pronto los dejó mal parqueados, no tuvo el debido cuidado de ellos, los extravió. No necesariamente tiene que pagar con tefilín meudarim, pero se tiene que restituirlos. Algunas opiniones, el inciso 18 dice que la mitzvah de embellecer las mitzvot no aplica en las parashot que llevan dentro de los tefilín, por el hecho de que no están al descubierto. Sin embargo, muchos otros sostienen que también hay que embellecer la mitzvah, hay que embellecer los parashiyot que tienen los tefilín. Por eso se debe tener precaución de que las parashot se elaboren del tamaño de los batim, o sea, que no queden muy cortos los parashiyot, cosa que queden bailando dentro de los espacios del tefilín, o por el contrario, que resultó que quedaron tan gruesos o tan grandes, tan altos, que cuando se cierra la caja se lastiman las parashiyot. Hay una historia hermosísima respecto a esto. Ocurrió con el Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. En alguna ocasión fueron al Rebbe y le contaron que un judí estaba muy mal del corazón, iba a ser auscultado, iba a ser revisado en el hospital, pero fueron con el Rebbe a ver, Baruch Hashem, qué consejo podía haber con respecto a qué podría hacerse
para mejorar la situación y garantizar que Baruch Hashem iba a tener una buena intervención y una buena recuperación, el consejo del Rebbe de Lubavitch fue: revisen los libros que hay en la casa de este Yehudí. Revisen las mezuzot y revisen los tefilín de este paciente. Corrió esta familia a revisar los libros, el orden de los libros, el orden de los pergaminos, el orden de las mezuzot y también revisar justamente los tefilín, y se dieron cuenta que los tefilín, los pergaminos del tefilín eran más anchos que el mismo espacio de la caja. Es decir, estaban apretados, estaban justamente sin espacio entre sus compartimentos, como justamente fue el diagnóstico del corazón de este Yehudí, que estaba muy grande y que no tenía suficiente espacio para albergar el corazón que él tenía dentro de su interior. Siguieron el consejo del Rebbe, fueron con el Rebbe, dijeron: tenemos pergaminos así, están muy grandes. El Rebbe dijo: cámbienlos, cambien a unos tefilín, cambien los parshiyot, los pergaminos del tefilín a unos más correctos, en tamaño, adecuados para esa caja. Lo hicieron así, trabajaron así, Besrat Hashem, y se dice que Baruch Hashem, toda enfermedad en este señor y toda preocupación con respecto a su corazón se eliminó. Cuán grande es la Torah, cuán grandes son los Jajamim, que siguen la Torah Kedoshá y que nos alientan a seguir el camino de las Mizot. Entonces, cuando se tengan tefilín de esta manera, hay que cuidar que no se introduzcan en ellos, en las batim, parashot pequeñas, ya que parte de lo bello de la mitzvah que tienes que la parashá rellene por completo y con cuidado los espacios de las batim donde es introducida. Terminamos en la página 22 para empezar en el inciso 19. Continuaremos la próxima semana estudiando más acerca de esta bella mitzvah del tefilín, continuando con las alajot, tal como los dicen Marrano Badi Yosef en sus comentarios al Shulchan Aruch, en la recopilación de ellos en el Yalkut Yosef. A todos, Berajá, Beslajá, una excelente noche y un descanso reparado.